No sale grabando aún. Ya, ahí empezó la grabación. Bueno, listo. Como les había dicho, hoy quiero seguir mirando algunas cosas acerca de relaciones de equivalencia, porque ya la semana entrante vamos a empezar a hablar acerca de relaciones de orden. Entonces me interesa que quede bien, digamos, digerido el tema antes de empezar otro. Entonces, para asegurarme de que está siendo así, antes de, de iniciar los ejercicios de hoy, voy a hacerles algunas preguntas conceptuales en orden de que hagamos un pequeño repaso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa una relación en A? O sea, en principio, a lo largo de toda la clase, tomemos A como un conjunto. Ya sabemos que hay cosas que se pueden hacer en clases y otras que no. Por ejemplo, particionar clases no se va a poder. Entonces vamos a quedarnos por, en principio, que sea A un conjunto. Pero ya saben que la mayoría de las definiciones, salvo la de partición y conjunto cociente, valen para clases. Entonces, ¿qué significa una relación en A? Empecemos por ahí. Recuérdenme qué es una relación en A. Profe, pues pares ordenados de A cruz A, ¿no? Es lo mismo que decir que R está contenido en A. Por A, perfecto. Eso significa relación en A. Muy bien. Ahora, segundo, agarremos una relación. Sea G una relación en A. Entonces, ¿qué significa que G es reflexiva? ¿Qué significa esto? Todos los elementos de A están relacionados consigo mismo bajo G. Realmente que para todo X en A, X está relacionado con X bajo G. Segundo, ¿qué significa que G es simétrica? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que G sea simétrica? Voy a poner unos audífonos porque no estoy escuchándolo bien. ¿Qué significa la simetría de G? Cuéntenme. Profe, que si dos pares, si un par ordenado X, Y pertenece a G, entonces Y, X también lo hace. Exacto. Para todo X en A, para todo Y en A, yo tengo que X, Y está en G, entonces Y, X está en G. En otras palabras, si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Recuerden, cuando uno mira los elementos de A como punticos, la reflexividad lo que me está diciendo es, siempre que yo agarro un puntico, hay una flecha que sale y entra del mismo punto. Esto significa ser reflexivo. Ahora, si los estoy entendiendo acá como puntos, lo que me está diciendo es, si usted tiene una flecha de X a Y, entonces tiene una flecha de Y hacia X. Esto es simetría. Ahora recuérdenme qué significa que G es transitiva. Que para X, Y, Z en A, si X está relacionado con Y y Y con Z, entonces X tiene que estar relacionado con Z. Para todo X, para todo Y, para todo Z en A, yo tengo X relacionado con y tengo Y relacionado con Z, entonces tengo que X está relacionado con Z. ¿Cómo se puede ver esto
aquí gráficamente, pues, yo tengo 1, 2 y 3 puntos. Digamos X, Y y Z. En principio lo que me está diciendo esto acá arriba es que usted tiene una flecha de X a Y, una flecha de Y a Z. Para que la transitividad se dé, necesito una flecha de X a Z. Yo puedo armar este camino de dos flechas. Tengo una flecha que me lleva directamente hasta Z. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, hasta el momento bien. ¿Qué significa que G es reflexiva? ¿Qué significa que G es antisimétrica? ¿Qué significa que G es asimétrica? Significa que G es intransitiva. ¿Qué significan estas cosas? ¿Qué quiere decir que G es irreflexiva? Reflexiva es que ninguno está relacionado consigo mismo. En otras palabras, para todo X en A, X no está relacionado con X. En otras palabras, la pareja X, X no pertenece a X. ¿Quieren ver estos punticos? X, Y. Lo que me está diciendo es, vea, ponga las flechas que le dé la gana por acá. Lo que nunca puede permitir es que haya una flecha que salga y entre en el mismo lugar. Eso no está permitido para relaciones irreflexivas. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Alguien tiene problemas también con la llamada? A ver si es internet o es el suyo. Profe, Profe, mira no que yo sé, también estoy escuchando como cortado un poquito. yo no es que escuche cortado, sino que es como que el video pasa después, mucho después del audio. O sea, hay como un delay entre los dos. Sí, como un eco, como, pues yo casi no le estoy Voy a, como entendiendo. voy a Tal vez se cambiar. quitó, profe, los audífonos. No, de hecho me los puse. Entonces, déjame un segundo. Yo me cambio de internet. A ver si es el internet. Ya volví. Ahora, ¿qué tal? Profe, mucho mejor. Era el internet. Bueno, listo. Entonces, por acá, ¿qué significa antisimétrica? Profe, que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con X, entonces son iguales. Si yo tengo que X está relacionado con Y, yo tengo que Y está relacionado con X, entonces X tiene que ser igual a Y. La mejor manera de imaginarse estas cosas es la relación de orden, ¿cierto? Miren que si yo tengo por acá, por ejemplo, X y Y, yo tengo X menor o igual que Y, tengo Y menor o igual a X, uno siempre concluye acá, cuando está hablando en los reales, que X es igual a Y, cuando está hablando de orden así. Entonces, esa es la mejor forma de imaginarlo. Si X está antes que Y está antes que X, porque ambos son iguales. Esa es la antisimetría. ¿Qué significa ser asimétrico? Es que para todo X en A, para todo Y en A, yo tengo que X está relacionado con Y, entonces Y no está relacionado con X. En otras palabras, si yo pinto estas cosas aquí,
como puntos, X, Y, U, por ejemplo. Yo no puedo tener una flecha que vaya y venga. La flecha va, la flecha puede ir, la flecha puede venir. Pero de ninguna manera puedo permitir una flecha que haga esto. Esta flecha no es posible. Esta flecha no es posible. Esta flecha no es posible. ¿Por qué no son posibles? Porque yo tengo de antemano que X está relacionado con Y. Entonces no puedo permitir que Y esté relacionado con X, puesto que mi relación es asimétrica. La mejor manera de imaginarse esto también es la relación de orden estricto. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, aquí X y Y. Uno sabe de toda la vida que si X es menor que Y, entonces Y no puede ser menor que X. Pues, obviamente que estoy hablando en el orden usual de los números reales. Por ejemplo, yo tengo que 1 es menor que 2, pero 2 no puede ser menor que 1. Ese tipo de cosas. Y la intransitividad, que si yo tengo X, Y, Z en A, donde X está relacionado con Y está relacionado con Z, entonces X no puede estar relacionado con Z. En otras palabras, usted me pone acá los elementos de la clase como puntos, U, V y Z, y esos elementos son tales que hay una flecha de U en B y una flecha de B en Z, aquí no puede haber nada. No puedo armar un puente directamente de U a Z. Este punto no es posible. Eso es lo que significa ser intransitivo. En términos de relaciones sobre un conjunto A. También recuerden, habíamos visto un teorema que caracterizaba cierto tipo de relaciones. ¿Qué me decía este teorema? El teorema me decía, vea, su relación es simétrica si y solamente si ella es igual a su inverso. Recuerden que esto es voltear las componentes. Segundo, su relación es antisimétrica si y solamente si cuando yo la intersecto con su inversa, ella va a estar contenida en la diagonal, es decir, en las que tienen las entradas de la forma X, X. Y tercero, su relación va a ser transitiva si y solamente si la compuesta de G con G es igual a C. Esa fue la caracterización que vimos para esas cosas. Y habíamos definido que una relación G es una relación de equivalencia y solamente si G cumple tres cosas. ¿Qué debe cumplir G? ¿Qué condiciones deben cumplir las relaciones de equivalencia? ¿Cómo se definen? ¿Cómo las definimos? Debe ser simétrica, reflexiva y transitiva. Reflexiva, simétrica y transitiva. Eso fue lo que pedimos para hacer una relación de equivalencia. Luego, definimos qué es una partición. ¿Cómo definimos particiones? Yo tengo un conjunto A, particionar A, tomar secciones apropiadamente. Entonces, una partición de A no es más que una familia de subconjuntos de A sub I con I en I, tal que se cumplan dos condiciones. La primera es que la intersección entre cualquier par de clases diferentes es vacía. O dos clases son iguales o no se intersectan. Y la otra es que A se puede expresar como la unión para I en I en los A sub I. Gráficamente eso se ve de esta manera. Yo tengo A seccionado
apropiadamente. Yo no tengo elementos en la intersección de dos clases y las clases que agarré cubren todo A. En este sentido habíamos mostrado dos cosas, que si yo tengo una partición de A, eso induce una relación de equivalencia en A. Y probamos que recíprocamente toda relación de equivalencia sobre A induce una partición sobre A. Tengan eso en cuenta. ¿Qué más miramos? Miramos que yo puedo definir algo que es la clase de X módulo G, que es la relación de equivalencia. Y estos son simplemente todos los elementos de A, tales que X está relacionado módulo G con Y. Y mostramos que Y pertenece a X, a la clase de X, sí, solamente sí, pues, está relacionado con X. Y esto pasa así solamente si la clase de X es igual a la clase de Y. Módulo G. Bueno, ¿qué otra cosa miramos ya? Observamos que yo tengo una función de A en B. Entonces, cada vez que yo tengo una función de A en B, ella define una relación de equivalencia aquí. Que recuerden, va a ser decir, vea, X está relacionado con Y y solamente si estos dos tienen la misma imagen. Esa es la relación determinada por eso. Ahora, también mostramos que cada vez que tengo una relación acá, a través de F induzco una relación acá, que era ¿cuál? X está relacionado con y solamente si F de X está relacionado con F de Y. Entonces, a esto lo llamábamos la relación determinada por F y a esto la imagen inversa de F. Hablamos de que si tengo el conjunto A, tengo por acá las clases de equivalencia de A módulo G, entonces yo tengo una función que a cada elemento me lo manda en su clase de equivalencia. Digamos que en esencia eso es lo más relevante que hay que recordar. Los otros pues ya son cosas muy específicas que eventualmente iremos mirando. Ah, bueno, y aquí me falta recordar algo acá. Claro, y cuando yo tengo que la relación G está contenida en la relación H, voy a decir que G es refinamiento de H. Entonces, G es refinamiento de H si G es más pequeña que H. Entonces, en general, lo que vamos a hacer. Bueno, ya que recordamos esas cosas, vamos a hacer algunos ejemplos acerca de relaciones de equivalencia. Entonces, voy a empezar con algunos ejemplos, digamos, sencillos de probar que ciertas cosas son relaciones de equivalencia y ciertas caracterizaciones. Entonces, voy a ir escribiendo los ejemplos acá para que ustedes me vayan comentando. Primer ejemplo. Vamos a probar que G es irreflexiva y solamente si G intersectado con I es igual al vacío. Donde I es igual a los X, X, tales que X pertenece a A. Y en principio G es una relación sobre A. ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo probarían lo que está acá? Profe, pues para la implicación de izquierda a derecha, suponer que esa intersección no es vacía y llegar pues a una contradicción. Entonces, vamos en esta dirección, de izquierda a derecha. Suponga que G inter I es distinto del vacío. Luego, si tengo que algo es diferente del vacío, ¿qué debe suceder con ese algo?
Va a existir un X Existe un o elemento. una parejita, pues sí, que va a estar en G interceptado Y. Eso quiere decir que existe X, Y que pertenece a G intersectado Y. ¿Qué implica esto? Que X, Y es de la forma de X, X, pues que son el mismo elemento porque están en la Por la intersección de la identidad. identidad. Ujú. Primero que todo, X, Y pertenece a G y X, Y pertenece a Y. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esto acá implica que X es igual a Y. En particular, ¿qué está diciéndome esto? Que X, X pertenece a G. Es decir, existe X en A, sabe que X, X pertenece a G. Pero eso que está ahí contradice el hecho de que G es antisimétrica, perdón, es decir, reflexiva. Bueno, y ahora para la otra implicación, Profe, yo la hice tomando pues esto verdad, ¿cierto? De que G intersectado Y es igual al vacío, ¿cierto? Si G intersectado Y es igual al vacío, igual al vacío, significa que ningún X se relaciona con E, ¿cierto? Que para todo X, quiere X no quiere pertenece a decir eso. que no existe un X en A al que, ¿qué quiere decir dos cosas? Eso es así. No existe X, Y en A al que X, Y pertenece a G inter Y, ¿cierto? Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un XY en A, tal que X, Y pertenece a G y X, Y pertenece a Y. Esto lo que me está diciendo es que no existen elementos XY en A, tales que X está relacionado con Y X es igual a Y. Básicamente lo que sale de acá, ¿cierto? Quiere decir esto, que para todo X en A, X no está relacionado con X módulo G. Que fíjense, me está diciendo que no existe ningún elemento que sea igual a X y esté relacionado con X. O sea, que X nunca está relacionado con X. En otras palabras, que es reflexivo. Y fíjate que la prueba de la primera implicación es más bien un contrarrecíproco. Yo ni siquiera necesito suponer que G es reflexivo. Luego, G no es reflexivo. Lo que estoy haciendo es suponer que esto es falso y probando que esto es falso. Estoy probando que esto implica eso. No, al suponer que esto es falso, pues yo no tuve que suponer ninguna otra cosa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que se ha hecho?
Tengo una segunda pregunta. Supongan que yo tengo G sub I para I en I, relaciones de equivalencia en A. Vamos a demostrar que la intersección para I en I de G sub I es relación de equivalencia en A. ¿Cómo demostramos eso? Pero bueno, quiero escuchar más voces que no he escuchado mucho. Me gustaría ver participar a los otros compañeros. Gilmar, por ejemplo, ¿qué se te ocurre para hacer esta prueba? Bueno, escucho ideas para la prueba. Recuerden lo que les dije el miércoles. El sentido de estas clases, haciendo ejemplos, haciendo ejercicios, es que ustedes participen. No es que yo venga a resolverles el libro acá. Pero si las clases de taller van a ser así, no hay más clases de taller. Simplemente yo doy el tema, hago los ejemplos que voy a dar durante la clase, no hay problema. Pues. Pero estos espacios los estoy abriendo para que ustedes puedan opinar, puedan decir qué se les ocurre, qué no se les ocurre. Entonces digan lo que tengan en la cabeza en un momento. Hagan de cuenta que están en el examen y tienen que escribir algo. ¿Qué escribirían? ¿Qué dirían? Profe, pues comencemos demostrando que es reflexiva, ¿cierto? Entonces, Sea X en A. ajá, Tengo que probar que X, X pertenece a esta intersección. Y para hacernos la vida más fácil tenemos la escoger. ¿Qué tengo yo? Pues como X está en A, entonces para todo I en I, X, X pertenece a sub I. ¿Por qué? Porque cada una de estas señoras es una relación de equivalencia en A. ujú, Ya que cada A sub I y en I es relación de equivalencia en A. ¿Qué quiere decir que para todo I en I, X, X pertenece a sub I? es la definición de intersección. Quiere decir que X, X pertenece a la intersección para I en I de los de sub I. En otras palabras, X, X pertenece a G. Conclusión. Para todo X en A, X, X. ¿Sí? Todo elemento X de A está relacionado con el mismo. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la prueba? Ahora vamos a probar simetría. Supongan que yo tengo X, Y en G. ¿Qué quiere decir esto? Que X, Y es un elemento de la intersección para I en I de los G sub I. Cuando un elemento está en la intersección de algo,
Pues cuando para todo i, en i, ese elemento está en cada uno de los g sub i. ¿Qué condición C sobre G sub I? Que G sub I es relación de equivalencia. Que es relación de equivalencia en particular es simétrica. O sea que para todo I en I, Y, X pertenece a G sub I. Y esto es la definición de intersección. Quiere decir que Y, X pertenece a la intersección para I en I de G sub I. En otras palabras, Y, X pertenece a G. ¿Y qué estoy diciendo? Que para todo XY en A, si tengo que X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Y acabo de probar simetría para esta relación de equivalencia. Ahora vendría la prueba de que es transitiva. ¿Cómo pruebo que es transitiva? Agarre X, Y y Z de la siguiente forma. Pongamos que X está relacionado con Y, que Y está relacionado con Z. ¿Qué quiere decir esto? Que X, Y está en la intersección para I en I de G sub I y que Y, Z está en la intersección para I en I de G sub I. ¿Qué dice esto? Pues que para todo I en I, X, Y pertenece a G sub I y Y, Z pertenece a G sub I. Pues con un para todo I, lo voy a poner acá. Listo. Por transitividad de cada G sub I, fíjense X, Y en G sub I, Y, Z en G sub I, tengo que para todo I en I, X, Z pertenece a G sub I. Y esto no es más que decir que X, Z pertenece a la intersección para I en I de G sub I. Esto es X, Z pertenece a G. En otras palabras, para todo X, Y, Z en G, y X está relacionado con y Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Y ahí acaba la prueba. He probado que es reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, tengo una relación de equivalencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces fíjense que no es nada complicado, no es nada del otro mundo lo que estamos haciendo. Fíjense de la definición, de las hipótesis que me dan y sobre todo pongan en claro, primero, antes de hacer cualquier cosa, qué necesito probar. Es decir, si yo quiero probar que algo es una relación de equivalencia, ¿qué necesito probar para ello? Si yo quiero probar que algo es función, ¿qué necesito probar para ello? Antes de hacer cualquier cuenta, aclaren bien qué es lo que necesitan hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí en transitividad, ¿no debería cambiar el índice de G sub I o no? ¿O pues se mantiene cuando yo reparto por la intersección? No, se mantiene porque es un para todo. Si fuera un existencial, ahí sí, no hay problema. Pero como es para todo, Ah, ok. Sí, si fuera en la unión, sí ya, ok. es correcto. Profe, una pregunta. A toda relación de equivalencia, es que toda relación de equivalencia, a todo conjunto que vaya, digamos, yo tengo un conjunto y ese conjunto va a su cociente, digámoslo así. Siempre, 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 la única relación de equivalencia determinada por ese va a ser una función. Yo te entiendo. Tengo un Entonces, conjunto A.
O sea, esa función va a ser una relación de equivalencia. Digamos, yo tengo f que va de a cociente g, ¿cierto? Siendo g una relación de equivalencia, obviamente. Entonces esa f Y tengo necesariamente ahí, siempre va a ser una relación de equivalencia. Esa f. ¿sí? Esa es una función. La relación de equivalencia es que Ujú. Entonces esto siempre esta va a f ser, va a ser una relación de equivalencia. no. Recuerda que las relaciones, o sea, si yo tengo una función f de a en b, yo a f Ujú, la puedo ver como los pares x, f de x, ujú. tal que x está en a. Y este f de x, mira que va a ser un elemento de b. Si yo tengo una relación, eso tiene que estar contenido en a por a. Así que en general eso no es cierto que toda función sea una relación. Ujú. Una función te va a dar un gráfico o una correspondencia, como le llaman algunos libros. Es Sí. simplemente un conjunto de pares ordenados, pero en general no tiene que ser Profe, una y Profe, otra relación. pre... ah, ¿Sí? que hable el compañero. no, pues ahí viendo eso, pues de hecho si es función no podría ser relación de equivalencia porque la transitividad no se da. Si sería la transitividad, entonces no sería función porque habrían dos imágenes para un mismo X. También es cierto. Ahora que yo tendría x, y, z. Tengo transitividad, me quedaría acá que x, y está en S. Pero por transitividad tendría que x, z está en S. En otras palabras, f de x igual y f de x igual a z. La transitividad en general también puede dañar el hecho de que esa función. Mejor dicho, en general no es cierto que cada vez que tú tengas una función, ella está en una relación de equivalencia. Pero hay algunas que sí, por ejemplo, la función identidad sí lo cumple perfectamente. La identidad no es más que decir los x, x, tales que x está en A, digamos. La idéntica sobre A. Esta función y a la vez es relación de equivalencia de manera natural. Algunos casos funcionan, pero en general no es cierto. ¿Alguna otra Listo, pregunta? profe. Sí. Eh, profe, si yo tengo o sea, yo tengo una función, ¿cierto? Entonces mi función va de un cociente hacia otro, ¿cierto? Pero, o sea, es como, digamos, que va de a cociente g a cociente, a cociente g, cociente de otra relación. Entonces mi imagen siempre va a ser como dos módulos. Si lo que tú estás queriendo poner acá es una función cociente, sí. O sea, tú simplemente lo que vas a hacer es a la clase de x módulo A la g, clase de X la voy a mandar a la clase de clase, la clase. en la clase de x módulo g, módulo la relación que tienes acá, que es h. Fíjate Ujú. que esta h va a ser una relación de pares de clases de equivalencia. Y no necesariamente tienen que estar contenidas. No, porque mira que en este caso tú estás definiendo h como una relación en el cociente entre las clases de Ujú. equivalencia. ¿Cómo lo vas a definir? No sé. O sea, inventa algo acá de tal suerte que tú definas una relación acá, de equivalencia. Entonces, en general no tiene que cumplir ninguna cosa especial. Simplemente lo que tienes que respetar es que sea una relación de equivalencia sobre la clase donde la estás definiendo. Y es importante. O sea, H tiene que ser relación de equivalencia, pero en todo este conjunto. No en A. Ujú. Sino en todo el conjunto cociente. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, continúo. Listo. Tengo G una relación de equivalencia en A y dos relaciones reflexivas en A. Entonces vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que si G está contenido en H y H está contenido en J, perdón, G está contenido en J, entonces G está contenido en H compuesto J.
Tengo G una relación de equivalencia en A. Y H y J relaciones reflexivas en A. Voy a probar que si G está contenido tanto en H como en J, entonces está contenida en la composición de H con J. ¿Cómo creen que podemos probar eso? Profe, pues sea el par X, Y que pertenece a G. Luego, Sea X, Y que pertenece a G. Eso implica ¿qué cosa? entonces yo puedo además decir que ese par también está en H y en J, ¿cierto? Por las hipótesis. Y ahora, Ahora para definir la composición, no, pues esos de los pares ordenados lo tenía ahí como presente. trataría de hacer algo así. No sé cómo está Profe, la no podemos prueba, trabajar con la pero simetría. eso iba a decir justamente. Como estas relaciones de equivalencia, yo sé algo más. Voy a poner todo lo que sé, a ver de eso qué me sirve. Probablemente voy a escribir información de más, pero eso lo limpiamos después. Por reflexividad, X está en G y Y ya está en G, y XY está en G por el supuesto de esto, y Y, X está en G por simetría. Luego, como la relación G está contenida en estas dos señoras, entonces me queda que XX, YY, XY, X pertenecen a G y también pertenecen a H. Bueno, eh, pertenecen a H y también pertenecen a J. Entonces, fíjense, yo quiero probar, escribirlo por aquí abajo, quiero probar que X, Y pertenece a H compuesto J. ¿Qué significa probar eso? Pues para poder probar esto, antes debo haber probado que existe un Z, tal que, bueno, Z en este caso debe ser un elemento de A, estoy hablando de relaciones sobre A. Este Z en A, tal que X, Z pertenece a J y Z, X pertenece a H. ¿Quién me sirve por aquí? Para eso, X, algo y algo, X. Aquí está, ¿no? X, Y en J. X, Y en J y Y, Z, Z, Y. A ver, X, Z en J, que es la segunda, y Z, Y, que es la segunda, va en la primera, exacto. Entonces, esto, Z, Y, o sea, algo, Y, debe estar en H. Eso es X. Entonces, listo, ya encontré lo que necesitaba. De toda la información que tengo aquí, lo que necesito es que XY pertenece a H y que XY pertenece a H y que, estoy poniendo bien, XX pertenece a J. Esto es lo que me funciona. A ver. Ya cuadramos bien. Déjenme yo termino de organizar mi idea por aquí.
creo que así ya nos funciona. Creo que es con el de y, en H, X, Y en J y en H. Yo primero que todo tomo un elemento XY en G. Eso me dice toda la información que se deje es relación de equivalencia en A. Entonces, en particular, XX está en G, YY está en G, XY está en G y YX está en G. Como G está contenido en H y en J, tengo que todos estos son también elementos de H y J. Ahora, yo quiero probar esto que está aquí abajo, que XY está en H compuesto J. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un Z tal que X, Z es un elemento de J, que es la segunda. Y Z, Y es un elemento de H, que es la primera. Bien. ¿Cómo llego a eso? Pues yo necesito X algo y ese mismo algo con Y. El X algo lo voy a tomar como XX en J. Y ese algo, o sea, ese Z, lo tomo justamente como el X. Entonces, necesito XY en H. Ya eso lo tengo. Entonces, fíjense que aquí estoy utilizando también el hecho de que J es reflexiva. Y si yo utilizo el hecho de que J y ¿cómo se llama esta? H son reflexivas, yo ni siquiera necesito escribir esto. Y eso tampoco acá. Ya lo tengo por reflexividad. Esto de acá y esto por la contenencia. Entonces, de toda la información que tengo aquí, yo lo que necesito saber es que X, Y está en H. Y eso lo sé porque X, Y está en G y eso está contenido acá. Y en este caso, por la reflexividad de J, pues tengo esta de acá. Así que tengo esta condición y eso implica eso. Por lo tanto, acabo de probar que X, Y pertenece a G implica X, Y pertenece a H compuesto J. Para todo X, para todo Y en A. Conclusión que está contenido en H compuesto J. Voy a dejar todas estas condiciones aquí escritas. Entonces, aquí de paso les enseño algo. Eso es bastante útil. Cuando uno quiere probar estas cosas acá, y de pronto ve turbio el camino, no se le ocurre, digamos, cómo armar la prueba aquí en la mitad. ¿Qué pasó? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Profe, a mí se me cortó un momento. A mí Ya también me volví. pasó. Desaparece mi pantalla. Sí, la pantalla yo sí la veo. Me están escuchando, yo no los yo escuché a alguien, pero como entrecortado, como quizás. ¿Ya me ven? ¿Aló? Entonces, seguimos. Les decía que en estos casos uno aprende lo siguiente, que cuando de pronto aquí en la mitad hay algo turbio que así de repente no se le ocurre cómo armar, lo que uno hace es escribir la última línea, ¿sí? Es decir, hasta dónde debo llevar y devolverse un poquito, a ver cómo puede esclarecer un poco las cosas. Que fue lo que hice acá, me fui hasta el final y me devolví un poquito, y ahí supe cómo tomar estos elementos. Entonces, esa es otra sugerencia que yo creo que les puede ser bastante útil en el desarrollo de los ejercicios. Sí. Bueno, ahora tengo una pregunta sobre particiones. Me gustaría que miremos. 4. Supongamos que yo tengo que A sub I con I en I es partición de A. Y que tengo B sub I con I en I
Ni siquiera necesito que estén indexados por la misma cosa. Voy a cogerlo con J en J. J con J en J, partición de B. Vamos a probar que esta cosa, entonces, vamos a probar que A sub I por B sub J con I, J en I por J es partición de A por B. Entonces, quiero probar que algo es una partición. ¿Qué debo probar para ver que ese algo es partición? ¿Qué necesito probar? Primeramente que sea distinto de vacío. Y Parece que la luego, colección, en principio ya sabemos que es una colección no vacía, ¿cierto? Los conjuntos van a ser no vacíos porque cada uno de los que estoy multiplicando es no vacío. Digámoslo acá. Dado que para todo I en I, A sub I es diferente del vacío, porque esto es partición y las particiones son de conjuntos no vacíos. Y para todo J en J, B sub J es diferente del vacío, entonces para todo I, J en I por J, yo puedo afirmar que A sub I por B sub J es diferente del vacío. Cada uno de los conjuntos es no vacío, pues su producto cartesiano va a ser no vacío. El producto cartesiano de cosas distintas del vacío es distinto del vacío. Entonces ya tengo esa condición. Ahora necesito probar, ¿qué cosa? Necesito probar justamente que la intersección entre dos de estos distintos es distinta. Entonces, agarren un par de índices, sean IJ y H, K, que pertenecen a I por J. Entonces, probemos que si A sub I por B sub J es diferente de A sub H por B sub K, eso implica, vamos a la implicación, debemos probar que, veamos que sí, vamos a la implicación, veamos que, y estas dos cosas son diferentes, entonces su intersección es igual al vacío. Porque fíjense, yo debo probar que o son iguales o se intersectan en el vacío. Pues supongo que no son iguales y probaré que no se intersectan. Listo. Entonces, ¿quién es A sub I por B sub J intersectado A sub H por B sub K? ¿Quién es esto? Álgebra de clases. ¿Qué es eso? A sub I intersectado A sub K, cruz, B sub J intersectado B sub K. ¿Será cierto que esto es A sub I inter A sub H por B sub J inter B sub K? ¿Todos están de acuerdo en que esto es cierto o hay alguien que los refute? ¿Todos están de acuerdo o todos no están de acuerdo? Fíjense que si es así, ya salió.
dicen que eso es cierto. Y si eso es cierto, ¿qué puedo afirmar? Profe, A sub I interceptado A sub K es igual al vacío y B sub J interceptado B sub K es igual al vacío. Así. Y eso es vacío, ¿por qué? Y esto es vacío, ¿por qué? Fíjense que Profe, aquí podría porque pasar, son particiones, yo sé lo pues siguiente, porque son de la... que IJ intersectado H, K, perdón, IJ es diferente de H, K. Esto implica que I es diferente de H o que J es diferente de K. Por ejemplo, fíjate que yo tengo 1, 2 diferente de 1, 3, pero esto no quiere decir que I sea diferente de H. Puede que hayan dos iguales, o sea, puede que esto sea A sub I, A sub I, pero yo sé que este es igual a vacío o este es igual a vacío. En todo caso estoy haciendo vacío por una clase distinta de vacío o vacío por una clase distinta de vacío o vacío por vacío. ¿Sí me hago entender? De cualquier manera esto va a dar vacío con esas condiciones. Entonces, hay que ser cuidadosos ahí con ese detallito. Fíjense que no es decir directamente que es vacío aquí y es vacío acá. No, no necesariamente. Sí me va a dar vacío, con seguridad me va a dar vacío, pero esto va a ser A sub I inter A sub H por vacío igual a vacío, o va a ser igual a vacío por A sub I inter A sub H, perdón, por B sub I inter B sub K, en cuyo caso pues también va a dar vacío, o va a ser vacío por vacío, en cuyo caso también va a dar vacío. Profe, es P sub J. Sean cuidadosos, sean cuidadosos con eso, porque el hecho de que el par de índices no sea igual me dice que al menos uno de los dos no es igual, no necesariamente que ambos. Entonces, de cualquier manera, miren que tengo tres opciones, todas las cuales me llevan a que soy vacío. Finalmente, debo probar que A por B se puede expresar como la unión para I en I, para... Voy a desarrollar eso, voy a desarrollar la unión de la. Debo probar que la unión de todas esas cosas es A por B. La unión de los IJ en I por J, de A sub I por B sub J, es igual a qué cosa? A el conjunto de los... al conjunto este. ¿Qué conjunto? Al producto cartesiano de A por J, de A por B, no. El producto cartesiano. La unión para I en I de los A sub I por la unión para J en J de los B sub J. ¿Esto es cierto o es falso? Eso es cierto. Listo. Entonces ahí está, porque esta unión, ¿quién me da? Esta unión me da A, puesto que esto es una partición de A. Y esta unión me da B. Entonces acabo de probar que la unión de todos estos señores me da A por B. Conclusión, A sub I por B sub J para I, J en I por J es partición de A por B. Y ahí termino. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, vayan copiando y ya continuamos.
Eh, yo creo que les voy a dejar aquí escrito una orillita a modo de recordar esas dos propiedades que utilizamos. Aquí estamos utilizando el hecho de que la intersección para I en I de A sub I por la intersección para J en J de B sub J es igual a la intersección para I, J en I por J de A sub I cruz B sub J. Aquí lo utilicé porque solamente tengo dos, porque fue lo que dije. Y a la intersección del producto cartesiano es el producto cartesiano de las intersecciones. Por lo que hice acá. Y el otro lado hice lo mismo, pero con las uniones. Entonces, la unión para I en I de A sub I por la unión para J en J de B sub J es igual a la unión para I, J en I por J de A sub I por B sub J. No se les olvide eso porque es importante tener esas propiedades presentes. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, vamos a otro tipo de ejercicios. Bueno, antes de yo sacar de los que tengo acá en el libro de Pinterest, ¿ustedes de repente han mirado algún ejercicio en el que hayan tenido problemas o tienen algún ejercicio que les gustaría mirar? Profe, yo he estado trabajando algunos ejercicios de Pinterest, pero pues por ahora no he tenido como Profe, yo tengo inconveniente. uno de Pinter que no fui capaz. Listo. ¿En qué pasa? Ejer- Como lo dicto. es que está en inglés. Sean los reales. ¿Qué? Sea R el conjunto de los reales en. Espera, espera, A profe. ver, déjame Espérate. ver qué. Mejor le tomo screenshot y lo pongo en el chat. No, pero dime en qué página está y yo lo miro acá. Yo tengo el link abierto. Ya te digo la página. Es la página 111. El ejercicio 3.3, el 2. Está en el PDF, ¿cierto? Sí, señor. No me digas la página, dime la sección, porque en el libro impreso son como 50 páginas más. Es en relaciones, en relations. El 3, ejercicios 3.3, el 2. Entonces, de la sección 2, el 3.3. Ahí lo veo. Sección 3.3. Ahora sí, tienes R, el conjunto de los números reales. Vas a demostrar que las siguientes cosas son relaciones de equivalencia en R por R. Ese es. Entonces, por aquí tienes Sí, a profe. G igual a las parejas de A, B, C, D, tales que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado más D cuadrado. Tienes H igual a AB, CD, tales que B menos A es igual a D menos E. No sé. Tienes J igual a AB, CD, tales que A más B es igual a C más D. Se dice demostrar que las tres son relaciones de equivalencia en R por R. Se encuentra la partición correspondiente a cada una de estas relaciones de equivalencia y describa geométricamente los miembros de la partición. Bueno, entonces, hagamos la cuenta para que yo creo que ya solo debe decir más o menos cómo hacer las que faltan. ¿Les parece bien?
Empecemos con G. Fíjate que agarra cualquier cosa en R por R, sea X, Y que pertenece a R por R. ¿Qué implica eso? Pues que X al cuadrado más Y cuadrado es igual al mismo. X cuadrado más Y cuadrado. Es lo mismo que decir que X, Y está relacionado con X, Y. Y de aquí saco que G es reflexivo. ¿Por qué? Fíjate, para probar que X, Y está relacionado con el mismo, debo probar que X cuadrado más Y cuadrado es lo mismo que X cuadrado más Y cuadrado. Por esa condición es obvia acá, ¿cierto? No hay nada que probar. Ahora miremos qué es reflexiva. Sea X, Y en R, sea X, Y otro elemento más. Sean XY y U, B en R por R, aquí yo tengo X, Y relacionado con U, B. ¿Qué significa esto? Esto significa que X cuadrado más Y cuadrado es igual a U cuadrado más V cuadrado. Porque para estar en G hay que cumplir eso. Pero la igualdad es simétrica. Esto es lo mismo que decir U cuadrado más B cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Pero decir esto de aquí es lo mismo que decir que U, V, X, Y pertenece a G. Y aquí acabo de probar la simetría. Tampoco hay nada que probar. Y finalmente hay que probar transitividad. Entonces, supongamos que yo tengo que XY está relacionado con U, B y que U, B está relacionado con S. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que X cuadrado más Y cuadrado es igual a U cuadrado más B cuadrado. Y quiere decir que U cuadrado más B cuadrado es igual que T cuadrado más S cuadrado. Esto es igual a esto es igual a esto, pues yo puedo afirmar acá que X cuadrado más Y cuadrado es igual a T cuadrado más S cuadrado. Que estas dos cosas sean iguales, lo que me está diciendo es que XY está relacionado con T, S. Y aquí tengo la transitividad. Conclusión, que es de equivalencia. Y con la misma filosofía de esta prueba, puedes probar estas dos datas. Profe, las siguientes partes en las clases de cuando te puedes analizar las clases de equivalencia y la representación geométrica, ¿cómo es? La descripción geométrica de los miembros de la partición. Vamos a las clases de equivalencia. Entonces, si quieres, hagamos un ejemplo primero concreto a ver qué pasa. Por ejemplo, mira, ¿quién sería la clase de equivalencia al 0,0? Módulo de la relación G. Pues van a ser los X, Y en R por R, tales que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 0 cuadrado más 0 cuadrado. Estos van a ser los XY, tales que X cuadrado más Y cuadrado es igual al 0. ¿Qué es esto? Es una circunferencia de radio 0 y centro 0. El único elemento que está aquí es el 0,0. Esto que está aquí es la clase del 0,0. Módulo G. Vamos a la siguiente. ¿Qué es la clase del 0,1 módulo G? Pues son los XY, tales que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 0 cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, a 1. ¿Quién es esto? Es simplemente la circunferencia con centro en 0,0 y radio 1. Aquí está el 1, aquí está el 1, el menos 1, aquí está el menos 1. Esta sería la clase del 0,1.
módulo G. Y así seguimos buscando las demás. Tenemos, por ejemplo, que es la clase del 0,2, módulo G. Pues son los x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0 cuadrado más 2 al cuadrado. Esta es la circunferencia con centro en 0, 0 y radio 2, para que lo tengo. Este es el 2, menos 2, menos 2, 2, es la clase del 0,2 módulo G. Y así sucesivamente, mira que lo que tú vas encontrando son circunferencias con centro en el 0,0 y radio positivo. Es básicamente lo que te va a quedar ahí. ¿Sí es clara la explicación? Sí, profe, gracias. Y bueno, ya las otras, obviamente, esto es para G, ¿no? Ya te toca mirar lo que pasa en H y lo que pasa en J. Bueno, siguiente ejemplo. ¿Alguien más tiene ejercicios que haya mirado, que le estén dando problemas? Bueno, yo sí les tengo uno. Ya que su compañero habló algo que, digamos, está involucrando como cositas geométricas, vamos a mirar el siguiente. Supongamos que yo tengo L, el conjunto de todas las líneas rectas en el plano. Sea L, el conjunto de rectas en el plano. Y tomemos las dos relaciones. Siguiente, vamos a tomar a G como la relación L1, L2, tal es que L1 es paralela a L2. Estas dos están relacionadas y son paralelas. Y H va a ser L1, L2 y yo tengo que son perpendiculares. L1 es perpendicular a L2. Listo. Argumente lo siguiente. Primero, ¿qué es una relación de equivalencia? En L. Segundo, H compuesto G es igual a H y G compuesto H es igual a H. Y tercero, G unido H es relación de equivalencia. Y describir las clases. De equivalencia. Bueno, entonces empecemos con ese ejercicio. Eso es sección 3.3 de ejercicios de Pinterest. Entonces miremos. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero voy a mostrar que la relación de ser paralelas es una relación de equivalencia entre rectas. Vemos que estamos por ahí. Primero, para A, yo sé lo primero, y es que toda recta es paralela a ella misma. ¿Qué implica esto? Implica que para toda recta L en L, L está relacionada con L. Así que ya tengo simetría. 2. Si yo tengo L1, L2 en G, lo que estoy diciendo es que L1 es paralela a L2. Pero si yo tengo una recta paralela a otra, entonces esta L2 también es paralela a L1. Y esto es justamente que L2, L1 pertenece a G. Y tercero, si yo tengo que L1, L2 y L2, L3 pertenecen a G, entonces, ¿qué pasa? Pasa que L1 es paralela a L2 y pasa que L2 es paralela a L3.
¿Nosotros qué sabemos sobre esto? Pues que puedo afirmar directamente que L1 es paralela a L3. En otras palabras, L1, L3 es un elemento de G. Reflexiva, simétrica y transitiva. Conclusión, G es relación de equivalencia. En L. Listo. La segunda parte del ejercicio que me está pidiendo probar que H compuesta G es igual a H. Listo. Para B, agarremos un elemento X, Y, bueno, para seguir actividades rectas, tenemos L1, L2 en H compuesto G. Esto es si solamente si pasa qué cosa. Si solamente si existe una tercera recta, L3, tal que pasa lo siguiente. L1, L3 es un elemento de G y L3, L2 es un elemento de H. Esto sucede si solamente si existe L3 tal que L1, L3 pertenezca a G, está diciendo que L1 es paralela a L3 y que L3, L2 pertenezca a H, me dice que L3 es perpendicular a L2. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Tengo mi recta L1 por aquí y mi recta L3 por acá. Y por aquí tengo una recta perpendicular a ella, que en este caso es L2. L2 es perpendicular a L3. Entonces, como estas dos rectas son paralelas y esta las está cortando las dos, los ángulos alternos internos tienen que ser iguales. Esto me está diciendo que acá hay 90 grados también. Pero acá implica, bueno, yo quiero llegar a que L1, L2 está en H. Entonces, esto aquí implica que L1 es perpendicular a L2. L1 es perpendicular a L2, por lo tanto, L1, L2 es un elemento de H. Bueno, hay que ver si podemos poner un sí solamente, un sí solo sí por acá. Yo creo que sí. Existe una recta paralela a esta. Yo creo que este sí solo sí vale. Pues, puede decirlo así. Y la conclusión acá sería la siguiente. Un elemento está aquí, sí solamente si está acá, quiere decir que H compuesto G es igual a H. El sí solo sí acá es como un argumento informal, por decirlo de alguna manera, que lo que me está diciendo es lo siguiente. Vea, si esto pasa es porque tengo esta situación, entonces L1 debe ser perpendicular a L2 también, porque estos dos ángulos son congruentes. Ahora, si estas dos son perpendiculares, entonces cualquier recta paralela a L1, pues va a ser perpendicular a L2. Entonces yo me puedo decir, vea, existe una recta perpendicular a esta. Y con eso armo lo que necesito acá. Entonces sería decirlo así. Para arriba sería decir que toda recta paralela a L1 es perpendicular a L2. Utilizando esto hacia arriba. Y decir, vea, existe por lo menos una recta paralela a L1. Entonces simplemente suba. Y existe al menos una L3 en L paralela a L1. Utilizando eso, pues me podría devolver en ese argumento. Entonces, siempre es posible mostrar eso. Entonces ya tengo probado
que H compuesto G es igual a H. Del otro lado me piden probar que G compuesto H también es igual a H. Eso se las voy a dejar de ejercicio. Y ahora me piden hacer G unido a H relación de equivalencia. Esta parte está interesante porque fíjense que me están hablando de probar que la unión de dos relaciones me da una relación de equivalencia. Ya nosotros sabemos que la intersección de relaciones de equivalencia me da una relación de equivalencia. Observen, sin embargo, que H no es una relación de equivalencia en principio porque ella no va a ser reflexiva. Por ejemplo, yo tengo que toda recta es paralela a ella misma. Eso me funciona bien con G. Pero con H necesitaría que toda recta sea perpendicular a ella misma. Y eso pues no necesariamente es cierto. Aunque efectivamente H sí es una relación simétrica. Si X es perpendicular a Y, pues Y también es perpendicular a X. Bueno, entonces vamos a probar que las relaciones de equivalencia. Vamos cómo se puede hacer esa prueba. Sí. Sea L una recta. Entonces, L, L es un elemento de G. Y eso implica que L, L es un elemento de G unido a H. ¿Por qué? Pues simplemente porque G está contenido en la unión de G con H. Y de acá me saco el hecho de que esta relación es reflexiva. Segundo, sea X, Y que pertenece a G unido a H. Entonces tengo dos cosas. X, Y pertenece a G o X, Y pertenece a H. ¿Qué quiere decir esto? Que X es paralelo a Y o X es perpendicular a Y. Si X es paralelo a Y, entonces Y es paralelo a X. Y si X es perpendicular a Y es perpendicular a X. Esto es Y, X pertenece a G o Y, X pertenece a H. Esto es que Y, X pertenece a G unido a H. Y acá tengo la simetría. Estaría probar la transitividad. Entonces, fíjense. Yo tengo XY, Y, Z en G unido a H. Tengo varios casos que considerar. Primero, voy a hacerlo así como por flechitas para ir considerando cada caso al momento. Aquí tendría una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Pues que X, Y y, Z pertenecen a G. Si los dos están en G, automáticamente, como G es relación de equivalencia, me queda que X, Z pertenece a G. Y eso es todo. Porque al G estar contenido en G unido H, esto me dice que X, Z pertenece a G unido H. No hay más nada que probar. Listo. Otra opción. Los dos están en H. X, Y, Z pertenecen a H. ¿Qué implica esto? Implica que X es perpendicular a Y. E implica que Y es perpendicular a Z. Entonces tengo X perpendicular a Y, pero Y es perpendicular a Z. Lo que pasa aquí es que X es paralelo a Z. X es paralelo a Z. Como X es paralelo a Z, lo que estoy diciendo simplemente es que X, Z es un elemento de G. Como G está contenido en G unido H, me queda que X, Z pertenece a G unido H. Listo. Ahí funcionó bien. Otro caso. ¿Qué más podría suceder? Bueno, podría suceder que X, Y pertenece a G y Y, Z pertenece a H. ¿Qué es lo que está pasando? X es paralelo a Y y Y es perpendicular a Z.
Pues si estos dos son paralelos, este es perpendicular a z, x es perpendicular a z. Por lo tanto, x, z pertenece a h. Como h está contenido en G unido h, pues x, z pertenece a G unido h. Finalmente, cabe la posibilidad de que x, y sea un elemento de h y y, z sea un elemento de g. Esto implica x perpendicular a y paralelo a z. Fíjense, estos dos perpendiculares y este paralelo a z, pues me dice x perpendicular a z. Y esto lo que me da es que x, y está en h. Es decir, x, y está en G unido h. En los cuatro casos, llego a que x está relacionado con z. ¿Sí? Conclusión, G unido h es transitiva. Y eso es todo. Ya tengo que es una relación de equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Determinar las clases de equivalencia. Pero esa parte se la voy a dejar de ejercicio. Determinar cuál es la clase de equivalencia de un elemento. Simplemente miren lo que tienen que hacer. ¿Qué es la clase de L? La clase de L son todas las rectas que son paralelas o son perpendiculares. ¿Sí? Con eso es que tienen que trabajar. Bueno, preguntas hasta el momento. ¿Todo está claro? Sí. Sí, profe, muy claro. Bueno, vuelvo y pregunto, ¿alguien tiene ejercicios de repente que le hayan dado problemas, que hayan estado tratando de hacer, aparte del que mencionó Juan Camilo hace un momento? Yo sigo sacando ejercicios por acá de pinta. Miren, miren el siguiente. Ejemplo 6, 7. Agarremos tres relaciones de equivalencia en A. Creo que esto ya lo hicimos. La vez pasada. Ustedes me dirán si ya lo hicimos. Sean G, HJ, relaciones de equivalencia en A. Bajo el supuesto de que G está contenido en H y H está contenido en J. Vamos a probar lo siguiente. Primero, G está contenido en H compuesto J. Segundo, si H compuesto J es de equivalencia, entonces H partido G compuesto J partido G es igual a H compuesto J partido G. Y finalmente, H partido G compuesto J partido G es relación de equivalencia. En el cociente de A por G. Entonces, con este ejercicio vamos a recordar qué significaban estas cosas.
Antes de resolverlo, voy a poner la definición acá. Recuerden que H compuesto J va a ser los pares X, Y, tales que existe Z, tal que X, Z pertenece a J y Z, Y pertenece a H. Recuerden que H partido G no es más que la clase de X módulo G, clase de Y módulo G, tal que X está relacionado con Y módulo H. Y J partido G va a ser definido análogamente. Clase de X módulo G, clase de Y módulo G, donde X está relacionado con Y, pero en este caso módulo J. Y acá, a ese compuesto J partido G va a ser clase de X módulo G, clase de Y módulo G, donde X, Y es relacionado módulo H compuesto J. Esas son las definiciones de las cosas que están entrando acá. Si quieren, ya con esto podemos empezar a trabajar el ejercicio. Por aquí a la derecha voy a resolver la parte A. Pero entonces me gustaría que me vayan diciendo qué ideas tienen. Digan lo que se les ocurre. Ahora mismo, en este instante es el parcial. Juan Ruiz, ¿qué haría? Profe, tengo problemas con el internet, apenas entré a ver el ejercicio, no sé qué están haciendo. Bueno, no hay problema. Mateo, ¿qué haría Mateo con este ejercicio? ¿Por dónde comenzarías a probar la parte A? Pues a ver, lo primero sería, obviamente, escoger un elemento que esté en G. Exacto, espérate ahí, espera un momento. Agarremos un elemento en G. Sea X, Y que pertenece a G. ¿Por qué agarro X, Y? Porque G es una relación, o sea, son pares ordenados. Yo debo probar, veamos, ¿qué debo probar, Mateo? Que X, Y está ¿dónde? En la composición en H compuesto J. En este compuesto J. ¿Qué debo probar para eso? Que existe un Z que, o sea, tal que X, Z pertenezca a J y Z, Y pertenezca a H. Que hay Z en A En A, sí. y que X, Z está en J y Z, Y está en H. ¿Sí? ¿Se te ocurre a alguien para tomarlo como Z? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí que quizá te ayude. Mira, dado que H y J son relaciones de equivalencia, yo tengo que X, X pertenece a H, que X, X pertenece a J, que Y, pertenece a H, que Y, pertenece a J, que X, que X, Y pertenecen a H y a J también. Porque fíjate que G está contenida tanto en H como en J. De aquí posiblemente saques lo que necesitas tener arriba. ¿Quiénes te sirven? De esa lista, ¿quiénes te sirven? Para que cojas un Z. Mira que necesitas X, alguien en J y alguien, Y en H. ¿Qué elementos de aquí tienen esa forma que necesitas? X, alguien en J. ¿Quiénes son los X, alguien en J? X, Y y Yo X, digo que X. sí, yo digo que es tomar Z como X. Esos son mis candidatos en X. Miremos mis candidatos en H, ¿quiénes son? Alguien, Y. Todos los que tengan Y en la segunda acá. Y, y X, Y. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes me funcionan? ¿Quién parece funcionarme como Z?
Pues en realidad cualquiera de los dos, X o Y, ¿no? Tomando z igual a x, digamos, a ver, ¿qué me quedaría? Me quedaría que x, x pertenece a j y tendría que x, y pertenece a h. ¿Esto es cierto o es falso? Pues esto es cierto porque por el supuesto x, y está en g y g está contenido en h, entonces esto lo tengo. Y x, x está en j porque esta es relación de equivalencia, en particular es reflexiva. Luego, me quedaría que x, y es un elemento de h compuesto j. Así que g está contenido en h compuesto j. Esa era la prueba. Fíjate que no fue nada complicado. Simplemente debo ir escribiendo qué necesito, qué tengo, a ver de dónde me agarro para sacar la prueba. Sí, muchas gracias, Mateo. Vamos a la segunda. Aquí la hipótesis de que esto sea relación de equivalencia es por una sola razón, para poder particionar acá. Recuerden que nosotros definimos el cociente de una relación de equivalencia por otra más chiquita. Y eso es lo que estoy probando acá. Estoy probando que esta relación es más chiquita que esto. Pero como esto no necesariamente va a ser de equivalencia, estoy suponiendo que va a ser de equivalencia para poder hablar de esta igualdad. Entonces quiero probar la igualdad B. Para esto voy a pedir la ayuda de, si hace falta alguien más, voy a pedir la ayuda de Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo, ¿cómo hacemos la prueba de 2? Señor, perdón, acabo de llegar. ¿Cómo probamos B? B. Eh, entonces tomamos un elemento en, no sé, yo arrancaría en la composición de los dos cocientes. En la Yo más gruesa. comenzaría como, ¿cómo? En la más gruesa. Ajá. Entonces, fíjate, perdón, esto mira que es composición de relaciones que se definen sobre clases módulo G. Entonces lo voy a agarrar así. Sea la clase de X módulo G, la clase de Y módulo G en H partido G compuesto J partido G. ¿Qué Entonces implica tomar la esto? definición de Implica que composición. existe un elemento que hace puente, pero ese elemento tiene que ser la clase de alguien, porque estoy hablando de los elementos son clases acá. Entonces, existe la clase de Z módulo G, tal que clase de X, clase de Z, pertenece a dónde? Pertenece a la segunda J partido G. Exactamente, pertenece a J partido G. Y clase de Z módulo G, clase de Y módulo G, pertenece a H partido G. ¿Cierto? Ujú. Ahora, ¿qué puedo decir ahí? Fíjate Profe, que si yo sé pertenecen, están relacionadas entre ellos, acá, ¿no? esto de acá, sí, pero fíjate que esto es una relación de equivalencia. Fíjate que Ajá. esto es una relación de equivalencia. Y yo quiero llevar algo acá. ¿A dónde quiero llegar? Después de hacer cierto camino aquí, voy a poner unos puntos extensivos. Yo quiero llegar a lo siguiente. Quiero llegar a que clase de X, G, clase de Y, módulo G, pertenece a H compuesto J, partido G. Pero llegar a esto, ¿qué implica? ¿Cómo llego aquí? Para llegar aquí yo necesito probar primero lo siguiente. O sea, antes de esto debo haber probado que X, Que esas dos. Y está relacionado módulo H compuesto J, ¿cierto? Ujú. Entonces, tengo que llegar a esto. De aquí tengo que buscar la manera de llegar acá. Ya se me ocurrió una manera. ¿Qué manera se me ocurre? Pues voy a extraer toda la información que se dé esto.
Este existe Z lo voy a dejar quieto. Por el momento voy a quitar el existe. Simplemente voy a quedarme con el Z que existía. ¿Sí? Voy a sustituir por ese Z que existe. Entonces, fíjate, ¿quién está diciendo esto? Pues esto me está diciendo simplemente, vea, X, Z pertenece a J y Z, Y pertenece a H, ¿cierto? Esta información que me está diciendo. Si quieren ponerlo en términos más prácticos, en lugar de decir existe clase de Z, digamos existe Z. ¿Sabes qué? X, Z está en J y Z, Y está en H. ¿Qué les dicen? Esa línea, ¿cómo la puedo leer? ¿Qué información me da esa línea? Profe, que el par X, Y pertenece a la composición. Claro, X, Y pertenece a la composición de H con J. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que X con Y están compuestos, están relacionados con la relación grande. O sea que la clase de X con la relación chiquita, coma, la clase de Y con la relación chiquita, están relacionados módulo el cociente de H compuesto J con G en este caso. ¿Listo? Acabo de probar. Un elemento que está aquí es un elemento también de acá. Y de hecho esto se le puede poner un sí, solo sí. ¿Cierto? Esto es sí, solo si existe esto. Esto sí, solamente si existe Z. Esto sí, solamente si esto. Y esto sí, solo si. Conclusión. H partido G compuesto J partido G es igual a H compuesto J partido G. Y ya con eso termino la prueba de la parte B. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. Para terminar, voy a borrar esta definición ya. Ya no hace falta tenerla ahí. Para que hagamos para que empecemos la prueba de la sesión. Si no alcanzamos a hacerla en esta página, ya les quedan los detalles como ejercicios. Primero debo probar que es reflexivo. Agarre un elemento aquí, sea clase de X módulo G en A partido G. ¿Esto qué implica? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Hagámoslo así mejor. Agarro un elemento X que pertenece a. Esto implica que X, X pertenece a H y que X, X pertenece a J. ¿Por qué? Esto es relación de equivalencia en A y esto es relación de equivalencia en A. O sea que esta condición se tiene que cumplir. Pero esto de acá, puesto que G es refinamiento de H y de J, lo que me dice es que la clase de X módulo G con la clase de X módulo G están en H cociente G. Recuerden que para estar aquí hay que cumplir esto. Y clase de X cociente G, clase de X cociente G está en J partido G. Bueno, pues yo quiero dejar la composición. Bueno, si me funciona. Existe un elemento en la mitad que me haga de puente, claro, la misma clase de X. Si tengo clase de X en la segunda componente para estar aquí. Si tengo clase de X para estar acá. Yo puedo afirmar que clase de X módulo G, como clase de X módulo G, es un elemento de H partido G, compuesto J partido G. ¿Por qué? Fíjense que para estar aquí yo necesito otro elemento, para la clase de algo más, para estar en la segunda, J partido G. Y la clase de ese algo más, la clase de X para estar en la primera. ¿A quién les puedo poner aquí? Pues a la misma clase de X. Y esta línea implicaría esto.
Perfecto. Entonces ya con eso tengo que, con esto acabo de probar que para todo clase de X módulo G en A partido G, clase de X módulo G, coma clase de X módulo G, está en H partido G compuesto J partido G. Por lo tanto, mi relación es reflexiva. Falta probar que es simétrica y transitiva. Pero antes de hacerlo en la siguiente página, cuéntenme, ¿está clara la prueba de la reflexividad? Bien. Sí, profe, igual es básicamente aplicar la propiedad reflexiva ya que son relaciones de equivalencia y Bueno, ya para la simetría. Entonces supongamos que tengo clase de X módulo G, coma clase de Y módulo G en H partido G compuesto J partido G. ¿Qué implica esto? Implica que existe clase de Z módulo G tal que la clase de X módulo G, coma la clase de Z módulo G, es un elemento de J partido G. Y la clase de Z módulo G, coma la clase de Y módulo G, es un elemento de H partido G. ¿Qué quiere decir esto acá arriba? Quiere decir X, Z está en J y Z, Y está en H. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que X, Y es un elemento de H compuesto J. Pues me quedará que Y, X está en H compuesto J. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe Z tal que Y, Z pertenece a J y Z, X pertenece a H. Me llevo esto a forma de clases y existe clase de Z módulo G tal que la clase de Y módulo G, coma la clase de Z módulo G es un J partido G y la clase de Z módulo G, coma la clase de X módulo G está en H módulo G. ¿Qué implica esto? Pues que Y, X, clase de Y módulo G, coma clase de X módulo G, es un elemento ¿de dónde? De la composición de estas dos cosas. De H partido G compuesto J partido G. Conclusión, esta relación es transitiva, por lo tanto es una relación de equivalencia. H partido G compuesto J partido G, no, mentira, falta probar que es transitiva, todo que es simétrico. H partido G compuesto J partido G es simétrica. ¿Sí? Falta probar la transitividad. ¿Preguntas? Bueno, no les voy a dar tiempo para copiar porque solamente nos quedan 5 minutos. Quiero alcanzar a terminar el ejercicio. Y yo les mando el PDF de esto al final de la clase. Entonces ahí pueden mirar la solución escrita en todo momento. Si quieren, tomenle una foto a la pantalla ahí directamente para que alcancemos a terminarlo antes de que se acabe la clase. Bueno, ¿qué me falta hacer? Me falta hacer transitividad. Es la que se ve en principio un poco raro, yo no sé. Vamos a ver qué tal. Agarremos que la clase de X esté relacionada con la clase de Y. Voy a omitir el subíndice por aquí, por simplicidad. Voy a escribir mejor X por la clase de X, Y por la clase de Y. Y Z, realmente no puedo hacer eso, porque no se va a confundir. Pero bueno, no me voy a comer el índice G. Supongamos que la clase de X está relacionada con la clase de Y.
Y supongamos que la clase de Y está relacionada con la clase de Z. Esto acá implica lo siguiente. Esto implica que existe la clase de U, existe la clase de U y la clase de W, tal que clase de X, clase de U está en J partido G, clase de U, clase de Y está en H partido G. Y de este lado tendría clase de Y, clase de W está en J partido G. Y clase de W, clase de Z está en H partido G. Lo que estoy diciendo es que existe U y W, tal que X, U está en J, U, Y está en H, Y, W está en J y W, Z está en H. ¿Qué quiere decir esto? Vea, XU en J y U, Y en H. No funciona. Extraño. YW en J. WZ en H. En J no puedo aplicar transitividad para nada. Ah, pero sí puedo hacerlo así. Claro. No puedo decirlo así. Existe U, D, W, tal que XU aquí y U, Y acá. Esto me estará diciendo que así me devuelvo. Yo necesito XZ en H compuesto J. A ver. No. A ver, ¿ustedes qué se les ocurre aquí? Estoy buscando como dificultad armarlo con estos pares. ¿Ustedes tienen alguna idea? Yo tengo, ¿qué es lo que necesito? Necesito X, Z. Bueno, parece que así. Si tomo X, Y en H compuesto J y Y, W en J, esta será Y compuesto Z. Ah, sí, aquí está. Sí. Y compuesto Z en H compuesto J, no me está llevando lo que quiero. Y esto sería simplemente decir que X, Z está en H compuesto J. A ver, ¿qué se les ocurre para probar que esta cosa que está acá es transitiva?
Tengo dos elementos acá. Quiere decir que hay alguien aquí, hay alguien aquí. Entonces, pues, vamos a hacer lo que les dije hace un momento. Digamos la última línea. ¿Y quiero llegar yo? Quiero llegar a que existe, quiero llegar en concreto a lo siguiente. Quiero llegar a clase de X como clase de Z en H partido G compuesto J partido G. Para probar esto, tengo que probar que existe la clase de algún K, al que, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? X, la clase de K es un elemento de J partido G y la clase de K, la clase de X es un elemento de H partido G. Necesito X con algo y algo con Z. X con algo y algo con Z. Ah, no, ya está aquí. X con U. El problema, aquí queda X con U acá. Y es ya se acabó la hora. Yo miro el ejercicio ahorita después de la clase y se los comento cómo es la clase del miércoles. Ahora que me salió. Ya faltando la transitividad.